El poder no se anuncia, no convoca ruedas de prensa ni aparece en los noticieros nocturnos. El poder más efectivo opera en silencio, a puerta cerrada, mediante mecanismos tan complejos y normalizados que la mayoría de la gente ni siquiera los percibe. El 1% más rico no necesita alardear de su dominio. Ha construido toda una infraestructura que hace que su control parezca inevitable, incluso natural. Comprender cómo funciona este sistema es el primer paso para verlo tal como es en realidad. En 2025, la riqueza colectiva de los multimillonarios alcanzó la asombrosa cifra de 18,3 billones de dólares. Sus fortunas crecieron más del 16% en un solo año, más del triple del crecimiento económico promedio. Mientras tanto, la pobreza se mantiene prácticamente inalterada desde 1990. Esto no es casualidad, no es el resultado natural de los mercados libres, ni la recompensa al talento superior. Es el resultado de un control deliberado y sistemático en tres ámbitos cruciales: el dinero, el poder y la información. Contribuciones de campaña y acceso político. El dinero compra acceso y el acceso moldea las políticas. Este es quizás el mecanismo más visible mediante el cual los ricos controlan los resultados, pero la mayoría de la gente no reconoce su magnitud. En el año 2000, los multimillonarios gastaron apenas 18 millones de dólares, influyendo en las elecciones estadounidenses, menos del 1% del total de las contribuciones políticas. Para 2024, 100 familias multimillonarias habían gastado 2.600 millones de dólares, lo que representa el 16,5% de todas las contribuciones políticas. Esto no es una influencia gradual, se trata de una consolidación del poder político que se produce en tiempo real. Cuando un multimillonario dona a un político, no solo apoya a su candidato preferido, sino que adquiere algo mucho más valioso: acceso directo. Un estudio de la Universidad de Princeton, que analizó 20 años de legislación del Congreso, llegó a una conclusión sorprendente. Cuando los ciudadanos comunes deseaban una política, sus preferencias prácticamente no influían en su aprobación por el Congreso. Sin embargo, cuando los individuos y las corporaciones adineradas deseaban algo, sus deseos a menudo se convertían en ley. El ciudadano promedio ejerce poca o ninguna influencia en la política del gobierno federal. Los ricos, en cambio, tienen una influencia desproporcionada. Este acceso se traduce en resultados políticos concretos. Las corporaciones y los multimillonarios se oponen a los aumentos del salario mínimo mientras luchan por restringir el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Financian las campañas políticas de candidatos que protegerán sus intereses. Las empresas de Elon Musk y las de los 10 hombres más ricos del mundo gastaron 88 millones de dólares solo en cabildeo ante el gobierno estadounidense en un solo año. Dinero destinado específicamente a influir en las normas y políticas a su favor. La decisión Citizens United de la Corte Suprema en 2010 impulsó este proceso. La Corte dictaminó que las corporaciones tienen los mismos derechos de libertad de expresión que los individuos, lo que permitió un gasto ilimitado en campañas electorales. Esto abrió la veda. Surgieron los Super PAC, que permitieron a los ricos invertir sumas ilimitadas en elecciones, manteniendo al mismo tiempo distancia de los políticos que financian. El dinero opaco
fluye a través de redes de organizaciones fantasma, lo que hace casi imposible rastrear quién financia realmente qué campañas. El resultado es un sistema político donde los multimillonarios tienen una influencia desproporcionada en quién resulta elegido y qué políticas se aprueban. Pero lo crucial es comprender lo siguiente. Esto no es corrupción en el sentido legal, sino sistémica. Los políticos no necesitan sobornos. Simplemente entienden que oponerse a los intereses de los multimillonarios tiene consecuencias. Bezos es dueño del Washington Post, Musk de Twitter. Estos magnates de los medios pueden moldear la narrativa, influir en la opinión pública y potencialmente perjudicar las carreras de los políticos que amenazan sus intereses. La amenaza no tiene por qué ser explícita. Todos entienden cómo funciona el juego. Propiedad de los medios y control narrativo. El control de la información es poder. Un puñado de multimillonarios ahora poseen o controlan las plataformas a través de las cuales miles de millones de personas reciben información sobre el mundo. Elon Musk compró Twitter en 2022 por $44.000 millones, lo que le otorgó el control de una plataforma con cientos de millones de usuarios. Jeff Bezos compró el Washington Post por $250 millones en 2013. Rupert Murdoch controla Fox News, el Wall Street Journal y el New York Post. Mark Zuckerberg es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Cada uno de estos multimillonarios tiene el poder de influir en lo que miles de millones de personas ven, leen y creen. Lo preocupante no siempre es la censura explícita, sino algo más sutil. Cuando Jeff Bezos decidió que el Washington Post no respaldaría a ningún candidato presidencial en 2024, varios editores y periodistas de alto nivel renunciaron en protesta. El mensaje era claro. Las preferencias del propietario influyen en las decisiones editoriales. Tras la elección de Trump, Bezos redujo aún más el alcance de la sección de opinión del Post para centrarse en la defensa de las libertades individuales y el libre mercado, señalando implícitamente su alineación con los intereses de Trump. Casualmente, Bezos tiene enormes intereses comerciales que podrían verse afectados por la regulación gubernamental, la política fiscal y la aplicación de las leyes antimonopolio. De forma similar, tras la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y su cambio de nombre a X, la plataforma experimentó cambios drásticos. La moderación de contenido se redujo drásticamente. El discurso de odio, la desinformación y la retórica extremista, que antes estaban controlados, ahora circulan libremente. Diversos estudios demuestran que la interacción con contenido de derecha en X se ha disparado, mientras que las cuentas progresistas reportan una disminución en su visibilidad. Las preferencias políticas de un solo individuo están transformando el espacio digital donde se desarrolla el debate público. Esta concentración de la propiedad de los medios es extraordinaria. Las personas más ricas del planeta son dueñas de las plataformas a través de las cuales fluye la información. Asisten juntas a cenas de Estado. Se conocen entre sí. Tienen intereses comunes en el mantenimiento del sistema que generó su riqueza. Durante la investidura de Trump en 2025, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jeff Bezos y Elon Musk se sentaron en primera fila, junto a miembros del gabinete. El mensaje era inequívoco. Estos multimillonarios tecnológicos no son solo personas adineradas.
Son actores políticos con acceso directo al poder. El peligro más amplio reside en que los multimillonarios utilizan la propiedad de los medios no solo para propaganda explícita, sino también para influir en las historias que se cuentan, los temas que se tratan y las perspectivas que se marginan. Cuando la atención médica se presenta como una opción de consumo en lugar de un derecho humano, se trata de manipulación narrativa. Cuando el cambio climático se informa como un debate político en lugar de un hecho científico, se trata de control narrativo. Cuando se presenta a los trabajadores que se organizan para obtener mejores condiciones como disruptivos en lugar de justificados, se trata de poder ejercido a través de los medios. Cabildeo, monopolios y control de mercado. Quizás lo más insidioso sea el poder que se ejerce silenciosamente a través de los propios mercados. Las 20 corporaciones más grandes del mundo gastan más de 155 millones de dólares anuales en actividades de lobby para influir en las instituciones políticas. Las grandes tecnológicas representan el 82% del gasto en lobby solo en la Unión Europea. Las empresas aliadas con multimillonarios luchan contra las regulaciones, bloquean la protección del medio ambiente, se oponen a los derechos laborales y trabajan para evitar acciones antimonopolio contra sus monopolios. El 60% de la riqueza de los multimillonarios proviene de 3 fuentes: herencia, amiguismo y corrupción, o poder monopólico. Cuando una empresa alcanza el dominio del mercado, cuando se vuelve demasiado grande para quebrar y demasiado grande para competir con ella, su propietario puede controlar toda una industria. Amazon tiene un poder casi monopólico en el comercio electrónico. Meta domina las redes sociales. Google controla la publicidad digital. Estos monopolios pueden fijar precios, dictar condiciones a trabajadores y proveedores y extraer un valor enorme sin competencia real. El poder monopólico otorga a los multimillonarios una influencia sobre el gobierno que va mucho más allá de las contribuciones a las campañas políticas. Estas empresas dan empleo a cientos de miles de trabajadores y constituyen una infraestructura esencial. Los políticos saben que enemistarse con ellas conlleva costes políticos. Un Estado que intente regular o gravar a estas empresas de forma demasiado agresiva se arriesga a la fuga de capitales, la pérdida de empleos y daños económicos. Por ello, los gobiernos ceden, ofreciendo subsidios, exenciones fiscales y regulaciones favorables. Delta perdió una exención fiscal de 35 millones de dólares tras enfadar a los conservadores. Disney se enfrentó a litigios con Florida por su posicionamiento político corporativo. Los multimillonarios y sus corporaciones comprenden a la perfección esta influencia y la utilizan constantemente. Los multimillonarios también controlan la información indirectamente a través de su control de los mercados. Cuando tu modelo de negocio depende de las plataformas de los multimillonarios, te lo piensas 2 veces antes de criticarlos. Cuando trabajas en una empresa multimillonaria, entiendes las reglas tácitas sobre lo que se puede decir. Los empleados de las grandes empresas tecnológicas saben que su discurso político está siendo monitoreado. Los periodistas de medios propiedad de multimillonarios saben qué historias podrían enfadar a su dueño. Este control invisible, basado en la dependencia económica, es quizás más efectivo porque no requiere imposición. Todos se autorregulan.
La realidad que debemos afrontar. La clase multimillonaria controla el dinero mediante contribuciones a campañas políticas y actividades de lobby que influyen en las políticas a su favor. Controlan la información a través de la propiedad de los medios de comunicación y la manipulación de la narrativa. Y controlan los mercados mediante el poder monopólico que les otorga influencia sobre el gobierno y la sociedad. Estos tres mecanismos operan conjuntamente, reforzándose y potenciándose mutuamente. Esto no es una conspiración, no es un secreto. Economistas, politólogos e investigadores lo reconocen abiertamente. Los propios multimillonarios asisten a conferencias como el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúnen con líderes políticos para debatir temas globales. 14 de las 20 empresas más grandes del mundo son socios oficiales del Foro Económico Mundial, lo que significa que patrocinan el evento y contribuyen a definir sus debates. El sistema está tan normalizado que quienes se benefician de él apenas se molestan en ocultar su funcionamiento. Lo que dificulta tanto cuestionar este sistema es que opera mediante mecanismos aparentemente democráticos. Los multimillonarios donan a campañas, lo cual constituye participación política legal. Son dueños de medios de comunicación, lo cual es propiedad legal. Compiten en los mercados y ejercen presión sobre el gobierno, lo cual es actividad económica legal. Sin embargo, el efecto acumulativo es un sistema político controlado por una pequeña élite cuyos intereses a menudo entran en conflicto directo con los de todos los demás. Comprender este sistema es el primer paso esencial para transformarlo. Una vez que se comprenden sus mecanismos, cómo el dinero compra acceso político, cómo el control de la información moldea las creencias de la gente y cómo el poder monopólico otorga a los multimillonarios influencia sobre el gobierno, resulta imposible ignorarlo. El control silencioso se hace visible, y el poder visible es un poder que puede ser cuestionado.